Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Hemos estado 12 días fuera del país. Justo la última vez que platicábamos, Moisés, hablábamos de las buenas nuevas que llevábamos para nuestra población. Son 57,000 beneficiados con la apertura de los 3 nuevos consulados que hemos abierto en Estados Unidos. Esto se suma a los 4 que ya habíamos inaugurado en el año 2022 para llegar a 28 consulados en todo Estados Unidos, siendo El Salvador, Moisés, 28 consulados. Iniciamos la gestión con 21. De estos 21, 6 eran consulados únicamente. El gobierno del presidente Nayib Bukele los elevó a categoría máxima para que llegasen todos a ser consulados generales, inaugurando el año 2022 4 nuevos consulados, este 2023 3 nuevos consulados, llegando a 28, como ya lo he mencionado, siendo El Salvador, Moisés, el primer país que atiende per cápita mayormente a su población. Es decir, el país que tiene la mayor cantidad de consulados atiende... Por la cantidad de salvadoreños residentes Así es. De 40 millones es la diáspora del país que tiene la mayor cantidad de consulados, teniendo 50 en todo el mundo. 40 millones, es decir, 50 consulados para atender a 40 millones en esa diáspora, que es el primer país que tiene la mayor concentración o el mayor número de representaciones en Estados Unidos. El Salvador, con una cantidad de poco menos de 3 millones, cuenta con 28 consulados en todo Estados Unidos, y es de decir que en esa administración del gobierno del presidente Nayib Bukele hemos inaugurado 16 nuevos consulados en todo el mundo. Los consulados de El Salvador, así como las embajadas, Moisés, dejaron de ser estos espacios en donde las personas se reunían o llegaban de 8 a 4 de la tarde, buscaban los servicios, y muchas veces no eran atendidos, Moisés. Las personas manejaban de 8 o 9 horas, vendían los tickets al inicio. Recuerdo, se vendían tickets, las personas pagaban o compraban espacios en la fila. Para ser atendidos en los Eso era la realidad, y salían a las 2 de la tarde, con suerte, cuando tenían estos servicios. Pero ¿qué es lo que nosotros hicimos? Trasladamos estos espacios como encuentros con nuestra diáspora para que la gente esté también y pueda contar con un pedacito del Salvador en estos países donde están, en donde no únicamente entregamos el documento que es el más solicitado, lógicamente, el pasaporte, en un promedio de 40 minutos, y esto muchas veces los cónsules nos dicen: viceministro, usted dice que son 40 minutos, pero nosotros lo entregamos en 20 minutos o menos. ¿Qué es lo que hace la gente? Ya no es necesario llegar a las 3 de la mañana, esperar bajo las tormentas, inclemencias que usted muy bien lo sabe, muy extremas en estos países, sino que la gente se aboca a través de nuestro consulado virtual, también creado en esta administración, en donde las personas pueden hacerlo en línea el día y la fecha que mejor a ellos les convenga, y si dicen el lunes a las 11 de la mañana, pues entonces van a estar el lunes 13 de marzo, por poner un ejemplo, a las 11 de la mañana, y a las 11:30 ellos ya van a estar. ¿Qué pueden hacer? Registro del estado familiar, devolución a la AFP, tenemos también las jornadas con el DUI para aquellos nuevos consulados que todavía no tienen la entrega del pasaporte de manera inmediata. Por supuesto, el servicio del pasaporte, entre otros. Hoy nuestros consulados son estos centros de encuentro con la diáspora, en donde, Moisés, por ejemplo, este fin de semana estuvimos dando clases de inglés, estuvimos dando paquetes alimenticios para la gente, estuvimos dando jornadas de salud, estuvimos en jornadas extraordinarias. Es decir, este es un encuentro donde las personas pueden llegar y hacer propio este espacio que es de ellos, de los salvadoreños. ¿Todas consulados? Lo estamos generalizando. Lógicamente estamos enfocando la mayor cantidad de nuestros esfuerzos en Estados Unidos, porque tenemos un 95% de nuestra población residiendo allí. Sin embargo, donde esté un salvadoreño es donde nosotros vamos a estar, y por ello esta iniciativa del gobierno del presidente Nayib Bukele, como nos ha mandatado el presidente Bukele, de poder acercarnos más a la diáspora. Por ejemplo, un tema que usted lo mencionaba, que es el pasaporte. El pasaporte in situ siempre se pensaba enfocado a Estados Unidos para los salvadoreños que se encuentran en Estados Unidos. Pero ¿qué pasaba con una población, como le he mencionado, Belice? Más de 60,000 salvadoreños, en donde fuera de Estados Unidos nosotros inauguramos el primer lugar en donde se entrega el pasaporte de manera
presencial, in situ, sin tener que esperar 2, 3 semanas o más, como era en el pasado, y que las personas llegasen 2 veces a su consulado. No solo lo hemos hecho en Belice, Moisés, lo hemos inaugurado en 53 representaciones en lo que va de la administración del presidente Nayib Bukele, es decir, si usted se encuentra, por ejemplo, en Qatar, acaba de pasar el Mundial. Las personas estaban en Qatar. ¿Y qué pasaba si este salvadoreño perdía su documento? ¿Cómo se regresaba? Fuimos el único país en todo el mundo en donde nosotros inauguramos esta entrega de pasaportes de manera inmediata. Y para el cierre de este 2023 estaremos inaugurando en 21 lugares más para llegar a la mayor cantidad posible de salvadoreños. Muchas veces las personas dicen, pero es que esto no es rentable, porque antes se pensaba únicamente en números y no en llevar el beneficio a la población. Por ejemplo, en Qatar hemos inaugurado o hemos entregado alrededor de 15 pasaportes, pero son 15 salvadoreños a los que nosotros hemos dado esta asistencia. Es decir, nosotros no medimos a los salvadoreños por la cantidad de personas que se encuentren, sino es como nosotros acercamos los servicios a ellos, y es por ello que no únicamente estamos con la apertura de los pasaportes in situ, sino también con la remodelación de nuevas instalaciones. Por ejemplo, no solo es la apertura de estas 16 nuevas representaciones diplomáticas y consulares, sino también la remodelación, espacios en donde no eran aptos para la población. Por poner un ejemplo, Moisés, le cuento, en Chicago, las personas tenían que pagar $18 la hora de parqueo. Y se tenían que estar 8 horas en su consulado y muchas veces no les daban el servicio y tener que regresar. Nosotros nos trasladamos en este consulado. Eso es por poner ejemplos. Estaban en lugares altos. ¿Qué pasa con las personas que tienen movilidad reducida? Nosotros, uno de los indicadores era también que todas las personas pudiesen acceder y que llegasen también en el primer nivel. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Espacios diáfanos, espacios también en donde puedan ser encuentros para la primera infancia. Tenemos también espacios para ellos, espacios en donde las personas también pueden ser partícipes de exposiciones, de galerías de arte, porque los artistas lo hacen, es decir... Están en actividades culturales también, ¿verdad? Estamos en actividades culturales, así es. Hoy se tienen los pasaportes allá. Son impresos y todo, y listos. Son impresos. Las personas que muchas veces no saben de esto se sorprenden, porque les decimos, sí, un momento, y los entregamos en el instante, y las personas, pero ¿cómo es esto? Y esto es gracias a Dios, Moisés, y siempre lo digo, nosotros somos servidores públicos 24/7, y siempre lo menciono a mi equipo de trabajo: cuando nos acostemos, la noche anterior pensemos a quién le cambiamos la vida, y cada mañana pensemos a quién le vamos a transformar. Este documento sirve para abrir cuentas de ahorro, para inscribir a los niños en la escuela, para poder cambiar cheques, entre otros. Adicional de otras sesiones que nosotros hicimos también en esta administración, para que el documento único de identidad fuese también un documento aceptado como un segundo documento de identidad. Me comentaba la diáspora en Houston, a quien mando un saludo muy grande, que estuvimos recientemente en un showroom que ya te voy a comentar, Moisés, en donde las personas ya no tienen que salir con su pasaporte porque el documento único de identidad ya lo aceptan. Así es, el DUI. Ok, ¿y se está entregando todavía en DUI en algunos consulados? Claro que sí, estamos entregando. Igual que el pasaporte, o sea, igual que con la misma facilidad. Las personas llegan a nuestros consulados, por ejemplo, en Silver Spring, en Elizabeth, New Jersey, en Los Ángeles, en Houston, en Dallas, y pueden realizar en una misma visita, en un promedio de 1 hora, y salir ya debidamente identificado con su DUI y con su pasaporte. Así es, más de 861,000 salvadoreños en todo el mundo se han visto beneficiados en esta administración. Y esperamos que para este primer semestre llegar al 1,000,000 de emisiones de pasaportes en todo el mundo. Esto sin contar, Moisés, los pasaportes que, como usted bien lo mencionaba, se envían a sede en estos lugares en donde todavía no tenemos la emisión de pasaportes in situ, pero estamos en una cobertura de más del 60% de todas nuestras representaciones en el mundo. Es decir, yo me encuentro, por ejemplo, en Barcelona, tengo el pasaporte in situ. Yo estoy, por ejemplo, en Londres, tengo el pasaporte in situ. Y así en diferentes representaciones diplomáticas y consulares. Por el momento, nosotros, Moisés, antes de tomar decisiones con las aperturas, tenemos una dirección que se encarga de hacer las investigaciones. La movilidad y la migración
se mueve. Es decir, las personas que antes residían en el DMV, por poner un ejemplo, ahora se están trasladando a Houston o a diferentes lugares. Es decir, nosotros hacemos una evaluación de cuántos salvadoreños tenemos, cuánta va a ser la población que se va a ver beneficiada, y en base a eso nosotros decidimos mapear y decimos, vamos a abrir acá, vamos a abrir acá, y es donde necesitamos. Actualmente nosotros tenemos cubierto todo Estados Unidos. Sin embargo, continúan las investigaciones para continuar trabajando. Pero por el momento Estados Unidos está cubierto. Nosotros también, adicional de estos consulados, Moisés, tenemos los consulados móviles, que solo para este año tenemos más de 325 consulados programados. Por ejemplo, una concurrencia de nuestro consulado en Las Vegas era Salt Lake City, Utah, que lo acabamos de aperturar. Nuestra cónsul nos mencionaba que nunca habían sido visitados estas personas en 5 años. En la administración del presidente Nayib Bukele les visitamos solo el año pasado 6 veces. Y ahora ellos ya tienen su consulado. Connecticut, por ejemplo, es concurrencia de nuestro consulado en Long Island, New York. Nunca habían sido visitados. Las personas estaban muy contentas porque por primera vez su consulado se había acercado. Es decir, en donde no tenemos representaciones, nosotros nos estamos acercando a través del consulado móvil, que era una iniciativa que ya se tenía en el pasado, sí, pero visitarles una vez cada 5 años, si es que los visitaban. Nosotros tenemos una calendarización, y no solo eso, sino también en los consulados móviles, el acercamiento a través de nuestros agregados para asuntos de la diáspora, que fue otra figura también que se creó en esa administración, que son personas que se dedican directamente a trabajar en las necesidades de la diáspora y poder vincularlos a ellos entre sí, es decir, poder vincular a la diáspora en Long Island con la diáspora en Los Ángeles, o la diáspora en Los Ángeles con la diáspora en Belice. Es decir, estamos uniéndolos porque por primera vez la diáspora tiene voz y voto, la diáspora es importante, y por primera vez, Moisés, la diáspora está siendo escuchada. Nosotros estamos en constante, bueno, de hecho se ha creado, Moisés, en constantes evaluaciones, números, las personas llegan y son censadas a través de nuestros consulados. Como lo he mencionado, es el 95% de nuestra población la que reside en Estados Unidos, y de ellos tenemos un dato de 2.9 millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos. De ellos nosotros también, Moisés, tenemos un perfil de personas, por ejemplo, quiénes son el cabeza del hogar, cuántos hijos tienen, cuántos son los niños que están próximos a cumplir 18 años, cuál es el estatus de esos niños, es decir, si son ciudadanos norteamericanos, pero si sus padres ya se acercaron para realizar el registro del estado familiar de estos niños. Es decir, el salvadoreño en la administración del gobierno del presidente Nayib Bukele ya no es un número más. Ellos son perfiles, son historias, porque en base a eso es como nosotros acercamos los servicios a ellos. Es decir, las necesidades que tiene nuestra diáspora, por ejemplo, en Boston, es muy diferente a las necesidades que tiene nuestra diáspora en El Paso, por ejemplo. Es decir, no solo son números, sino que también los tenemos perfilados, dónde está su familia en El Salvador. Nos acercamos también a su familia, porque es importante que este tejido social que ya está roto lo podamos unir nosotros a través de diferentes acercamientos y programas que tenemos con ambos. Primero, en la prevención de la migración, la diáspora, porque es importante decir que se maneja este ciclo de la migración en sus 4 fases, y nosotros lo trabajamos primero atacando las causas estructurales de la migración irregular, algo que nunca antes se había hecho, acercarnos a la comunidad, llevarles los programas del gobierno del presidente Nayib Bukele para que las personas decidan migrar de una forma regular, ordenada y segura, y es por ello que los números en cuanto a la inmigración irregular están bajando, Moisés, pero también es importante qué hace el gobierno de El Salvador, no solo en el tránsito, el destino, sino para aquellas personas que regresan, y es ahí donde nosotros también estamos trabajando fuertemente con ellos a nivel interinstitucional y también con los cooperantes internacionales. Muy bien, pero ¿se puede calcular un número? ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando de 2.5 millones. 2.5 millones. 2.5. Solo en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos. Muy bien, ¿en el mundo entero hablaríamos de? En el mundo entero estaríamos hablando de 2.9 millones de salvadoreños. Okay, sí.
la mitad de la población. Sí, es verdad, yo he platicado con muchas personas que tenían 30 años, 40 años y decían, es que si yo me acerco a mi consulado van a ser las personas del consulado los que me van a entregar para que tenga un retorno de manera involuntaria. Claro que no, nosotros estamos trabajando con ellos, de hecho es un espacio salvadoreño. Es decir, nadie puede entrar al espacio salvadoreño. Este es el espacio donde ellos son salvadoreños y son tratados como tal, y por ello es que nosotros les estamos dando precisamente este valor a ellos. Pero no, las personas se acercan, ahora reciben muchísima capacitación o asesoría de parte de nuestros cónsules, porque ahora están debidamente capacitados. Moisés, nosotros tuvimos que hacer un antes y un después, porque como se dice, es una locura intentar obtener resultados diferentes haciendo las mismas cosas, y lo primero que nosotros hicimos, Moisés, fue una evaluación 1 a 1 de nuestro equipo consular y administrativo que se encontraba afuera de las fronteras patrias, una entrevista 1 a 1, y las personas o nuestros servidores públicos no me van a dejar mentir, esta servidora iniciaba las entrevistas a las 8 de la mañana y culminábamos a las 10 de la noche para conocer a cada uno de ellos y sobre todo medir ese indicador que antes era ¿a dónde está tu familia? En Estados Unidos. ¿En qué parte? En Houston. Ah, perfecto, la vamos a mandar a Houston. Y el gobierno trabajaba para resolverle la vida a esos funcionarios. Ahora cuando nos dicen, ¿dónde tienes familiares? En Houston. Ah, perfecto, te vamos a mandar a Toronto. Te vamos a mandar a Toronto. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué? Precisamente, porque tú eres un servidor público y nosotros estamos para servir a la población y no es por conveniencia, exactamente. Los capacitamos, están en capacitación constante, Moisés, nuestros equipos, no solo, de las nuevas leyes, por ejemplo, la ley Crecer Juntos, del despacho de la primera dama, estuvieron en todo diciembre capacitándose, ley de notariado, todas estas nuevas leyes que la Asamblea Legislativa está promulgando, nosotros estamos a la vanguardia capacitándoles. Con el tema del voto en el exterior, que lo platicamos en la anterior ocasión que nosotros estuvimos juntos, hay muchísimas dudas. El 17 de enero nos convocaron el Tribunal Supremo Electoral a las instituciones que están directamente viendo el voto en el exterior. Una semana después nosotros estábamos capacitando por primera vez a nuestro cuerpo diplomático y a nuestro cuerpo consular. Posteriormente volvieron a capacitar y la semana pasada que estuvimos en un evento en Houston, Texas, que convocamos a más de 15 instituciones de todo el gobierno que se apersonaron para acercar los servicios a nuestra diáspora, también estaba el Tribunal Supremo Electoral capacitándoles de primera mano. Es impresionante cómo nuestros cónsules ahora están dedicados al servicio de nuestra diáspora salvadoreña. Las personas se sorprenden porque cuando llegan a sus consulados o sus embajadas son recibidos con café. La propia diáspora se organiza para llevar el pan dulce, por ejemplo, y son espacios en donde las personas, como le he mencionado, no solo es para llegar y recibir su documento, sino también para llegar y poder recibir este plus, exámenes oftalmológicos, exámenes, por ejemplo, del COVID, estas pruebas del COVID cuando estábamos en el periodo de la pandemia, las teníamos nosotros y de forma gratuita. Y es lo que nosotros hacemos. Con el tema de, solo para regresar un poco, con el tema de la evaluación, no solo les evaluamos nosotros, Moisés. Cada usuario de nuestros consulados y embajadas y también de nuestras 6 oficinas regionales acá en El Salvador, tienen después de su servicio la opción de poder escanear el código QR y que sean ellos los que evalúen nuestros servicios. Tenemos un 95% de opinión favorable, es decir, que las personas nos están evaluando de manera correcta y logramos pasar de lo imposible a lo posible. En las redes sociales, cuando nosotros llegamos a la administración en el 2019, eran quejas válidas, porque la diáspora estaba invisibilizada, marginada, minimizada y escuchada, no se le escuchaba. Ahora son elogios. Pero eso no se puede hacer solo, eso lo estamos haciendo con un equipo que está atrás. Hemos creado el consulado virtual, tenemos un centro de monitoreo en donde es prácticamente donde los estamos viendo, los estamos monitoreando. Yo estoy con mi tableta checándolo siempre si las personas están bien atendidas y es lo que nosotros estamos haciendo. Cambiamos la percepción y el servicio que nuestros salvadoreños recibían en el exterior y lo estamos haciendo una realidad. Eso fue el pasado sábado. Moisés, gracias al televidente por la pregunta, gracias Efraín por la pregunta. El pasado sábado estuvimos en Hilo Vasco,
estuvimos con el embajador de Estados Unidos, William Duncan, con el ministro de Educación, Mauricio Pineda, estuvimos también con el representante del país de OIM, Nicola Graviano, graduando a 76 jóvenes de este programa de oportunidades en donde nosotros les hemos capacitado por un periodo de 6 meses para diferentes habilidades como gestión hotelera, atención a los pacientes geriátricos, entre otros, y con ello nosotros estamos también transformando vidas. Es decir, les capacitamos, les damos estas herramientas para que ellos puedan entrar en el mercado laboral y también buscamos cuáles son esas oportunidades para que las personas, precisamente estas herramientas forman parte de este engranado de políticas públicas que nosotros como gobierno estamos trabajando para que las personas puedan migrar por opción y no por obligación como era en el pasado, Moisés. Muy bien. Así es. Como lo comentaba Moisés, en esta gira de 12 días nosotros estuvimos por 9 ciudades en todo Estados Unidos. La gente se sorprende, Moisés, porque nos dice, pero ayer estuvo en Boston, hoy está en Nueva York y mañana está, y lo mismo estuve el sábado en un evento en Hilo Vasco y me decía, pero es que usted no estuvo ayer en Estados Unidos. Sí, pero no se puede hacer. Es que hemos hecho lo que no se ha hecho en 30 años, en 3 años, Moisés, y por eso es que estamos trabajando 24/7 y dentro de esta gira, en donde estuvimos por 9 ciudades, también incluimos el lanzamiento con Corsatur y Mi Tour de la plataforma Viajero SB, que es la tercera vez que la lanzamos en Estados Unidos. Esta es una cuponera de descuentos, Moisés, en donde la diáspora puede acceder a descuentos especiales en tour operadores, en hoteles, en restaurantes. Lo estamos también abriendo muy pronto para los boletos aéreos, porque también esta oferta de boletos aéreos la estamos ampliando. Por ejemplo, este próximo 26 de marzo, atención diáspora en Houston, estaremos inaugurando nuestro primer vuelo con Volaris de San Salvador a Houston, y así es como nosotros estamos creando más competencia para que los vuelos también se puedan abaratar, y en este evento estuvimos también rifando boletos gracias a esta aerolínea. ¿Qué significa esto, Moisés? Que estamos pensando también en esta diáspora que está regresando a su país después de 40 años. Las personas, y me encanta, hay gente que no lo conocen y que están trayendo a sus hijos, a sus amigos. Cuando tú llegas al aeropuerto, te reciben unas letras gigantes que dice Diáspora SB. Es decir, desde la llegada a su país, las personas se sienten abrazadas por esa administración, las personas se toman fotografías, nosotros los incentivamos a que utilicen el hashtag Diáspora SB para saber a dónde se encuentra la población. Y esto es muy importante, Moisés, porque esto ha venido a beneficiar también a las pequeñas empresas. Nosotros no solo llegamos únicamente las instituciones, sino que viajan con nosotros estas empresas, el sector hotelero, el sector de teleoperadores, el sector restaurantero. Los de aquí. Llegan de acá, nosotros hacemos toda la delegación, hacemos un evento macro y las personas ofrecen sus productos, y también estamos beneficiando al sector hotelero, que durante la pandemia fue el más afectado. Así es, Moisés. Fíjate que en esta gira nosotros tuvimos la oportunidad de coordinar agendas con 3 titulares de las instituciones: la Defensoría del Consumidor, la presidenta del Banco Hipotecario, el presidente del Banco de Fomento Agropecuario. ¿Qué hicimos? Y ustedes también, a la población que nos visita en nuestras recientemente inauguradas oficinas regionales en Lourdes y en Soyapango, ellos pueden acceder a estos kioscos en donde las personas pueden interponer cualquier controversia que se tenga con la compra de servicios y productos para ellos o para sus familiares. Pero nosotros pensamos con el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, con quien hemos logrado hacer un trabajo muy bonito de manera coordinada, cómo llegar a nuestra diáspora salvadoreña. Y hemos enviado kioscos informativos a Estados Unidos, Europa también, que vamos a tener kioscos informativos en
Milán, Italia, que es donde se encuentra gran parte de nuestra población, y en Madrid, España, así como en Canadá, que estaremos muy pronto inaugurando en uno de nuestros consulados estos kioscos. ¿Qué significa esto? Usted puede interponer cualquier controversia de compra que haya realizado para usted o para sus familiares. Nuestros salvadoreños fuera de las fronteras le pagan los servicios a sus familiares de luz, de agua, internet, telefonía, etcétera. Además del supermercado. Además del supermercado, pero ¿qué pasaba? Y eso nos comentaba una persona en Boston. Yo estaba comprando materiales de construcción en una tienda y me decían, para interponer la denuncia tiene que venir aquí y lo tiene que hacer en físico. Tenía que perder 5 días de mi trabajo en los vuelos y tenía que pagar un boleto de $700 por una compra de $500 que había hecho. Esto quedó en el pasado porque hemos inaugurado en Boston, hemos inaugurado en Duluth, hemos inaugurado en Houston, hemos inaugurado en Long Island y vamos a inaugurar en 7 lugares más en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Silver Spring. Estos kioscos en donde las personas pueden hablar de manera directa con una persona, no es necesario tener un poder, sino que únicamente llaman, interponen cualquier denuncia y es la Defensoría del Consumidor acá quien va a hacer el papel de representación de ellos. Y no únicamente esto, sino que también ellos pueden descargar diferentes formularios e información de cualquier producto y servicio, por ejemplo, alguna controversia con las aerolíneas, qué es lo que pasa si me cancelan mi vuelo. Esta información que antes no se tenía, hoy se tiene. Así como hemos inaugurado también, como usted bien lo mencionaba, estas ventanillas informativas del Banco Hipotecario. Por ejemplo, nosotros inauguramos en el año 2021 nuestra primera oficina en Los Ángeles, California. Hemos inaugurado en esta misión con la presidenta Celina Padilla nuestra oficina también en Long Island, en donde les entregó en ese momento la primera libreta de ahorros a las personas. Y algo maravilloso, por ejemplo, es que al lado tiene la oficina, al lado dentro del consulado, la oficina del Fondo Social para la Vivienda. Y entonces la persona dice, quiero conocer cuáles son las opciones de compra y nosotros al lado le podemos también dar el préstamo, el acceso al préstamo si es que así lo necesitan. Esto ha sido en Long Island, pero también con el fondo, con el Banco de Fomento Agropecuario hemos inaugurado también con Eduardo Aguilar en Duluth, Georgia, y también hemos inaugurado en otro lugar en esta misma misión, solo en Estados Unidos con el Banco de Fomento Agropecuario tenemos 4 ventanillas que se han inaugurado en esta administración. Sí, siempre ha sido así, pero eso no significa que otros... Toda la atención esté allá. Exacto. Claro que sí, es nuestro consulado donde tenemos mayor número de servidores atendiendo, obviamente, porque es el número 1 en cuanto a la emisión de pasaportes, en cuanto a la emisión de DUIs, también lo estamos remodelando, pero también diásporas están creciendo. Por ejemplo, en Houston tenemos más de 260,000 personas residiendo únicamente en Houston. En todo el estado de Dallas, pues son muchísimos más. Y estamos también, Moisés, creciendo en la famosa zona del DMV, que es Virginia, el DMV, que la gente siempre lo llama así, que es Virginia, Maryland y también DC, pues que es la capital de Estados Unidos, en Washington. Estamos hablando de Virginia. En Long Island estamos hablando de más de 400,000 salvadoreños. Wow. Okay. En esta zona de Virginia, en esta zona de Maryland, también estamos hablando de más de 500,000 salvadoreños. Houston, le sigue más de 260,000 salvadoreños y así podemos ir hablando. Por ejemplo, en Duluth, en Georgia, que nosotros también trasladamos nuestra representación, tenemos más de 50,000 salvadoreños. Es decir, bueno, con la nueva apertura de los consulados, por ejemplo, Moisés, y a toda la población salvadoreña, tenemos más de 57,000 salvadoreños que se han visto beneficiados. Nashville, Tennessee, por ejemplo, 18,000 salvadoreños. En Omaha, Nebraska, 20,000 salvadoreños, y en Salt Lake City, Utah, 19,000 salvadoreños. ¿Quién diría? Y así son los números. Y la gente dice, ¿pero cómo? Así tenemos en todo el mundo. Canadá también. Canadá, 120,000 salvadoreños.
Milán. La estoy agarrando. 80, me está agarrando tiro al plato, 80.000 salvadoreños, pero los tenemos aquí en la mente porque trabajamos con ellos día y noche. Milán, 80.000. 80.000 salvadoreños. Porque ahí tal vez el otro punto. En España también, pero entre Italia y España nuestra población está, más en Italia. Está en Italia. Si lo ponemos en números, Italia, España, Suecia. Suecia. No me digas. Sí, Australia. Si nos vamos a Asia y Oceanía, tenemos una población allá y sobre todo la población que, ojo, nunca antes se habían acercado tanto a la diáspora, porque eso es otro. ¿Qué pasó con esos países? Usted me pregunta, ¿pero por qué Suecia? ¿Por qué Australia? ¿Por qué Canadá? Porque en el conflicto armado fueron países que nos abrieron las oportunidades para que nuestra gente llegase y se estableciera allá. Y son países que los han abrazado, los han incluido a la cultura y los han hecho parte de esta sociedad. Pero nosotros también teníamos que pensar en estas generaciones de segunda y tercera categoría. Me comentaban, por ejemplo, los abuelitos en Australia. Viceministra, yo tengo un problema, que no me puedo comunicar con mi hijo. Porque mi hija, con mi nieto, perdón, porque él solo habla inglés, porque mi hija únicamente le enseñó a hablar inglés. Entonces, estas barreras que nosotros decíamos, pero ¿cómo hacemos para llegar a nuestros salvadoreños de segunda generación? Hemos abierto también club de lectura para que las personas puedan tener acceso a estos idiomas. Y eso es muy pronto que nosotros le estaremos lanzando nuestra primera escuela de idiomas para la diáspora, la Academia de Idiomas para la Diáspora, en donde las personas podrán tener acceso a cualquier estudio de una lengua extranjera con el simple hecho de vivir en el exterior, como solo pertenecer a la diáspora. Qué bueno. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.